En esta clase conversaremos acerca de los suplementos, porque la primera pregunta que nos hacemos, nos hemos hecho o hemos escuchado a alguien hacerse es, ¿será lo mismo? Porque siempre escuchamos que las protes de tarro son malas, porque no puedo consumir si, no sé, no hago ejercicio y tal. Y resulta, sucede y acontece que sí es lo mismo. Recordamos de la clase anterior que vimos que las proteínas está formada de bloques, que son aminoácidos, que se juntan y forman paredes, que son cadenas de aminoácidos, las cuales forman casas o estructuras, que en este caso los diferentes tipos de proteína. Y que estos bloques o estos aminoácidos, estas proteínas, se pueden obtener de diferentes alimentos, que son los vehículos que los transportan. Para efectos de explicar la diferencia entre los suplementos de proteína y los alimentos, pensemos en que yo tengo o necesito construir una pared y que necesito bloques. Y los bloques son los que uno ve, los normales, los de cemento. Es exactamente el mismo bloque, solo que digamos que yo un día puedo comprarlo en la ferretería de Lucho y al día siguiente, o si necesito comprar más, fui y los compré en la ferretería de Juanito porque Lucho no tenía, o porque Juanito me queda más cerca, está abierto a esa hora, ¿verdad? Y tal. Entonces, es exactamente lo mismo, son los mismos bloques que conforman la pared, en la cual yo voy a formar la pared. La diferencia es que por conveniencia, cercanía, precio, lo que sea, puedo ir a una ferretería. Pensemos que la ferretería de Lucho son las protes de tarro que uno ve o los suplementos de proteína que se encuentran en el supermercado y la ferretería de Juanito son los alimentos. Entonces realmente los bloques son los mismos, la diferencia es dónde los compré, para que no pensemos nada. Ahora, ¿por qué polvo? Y, ¿verdad? Porque entonces uno le cuesta un poco visualizar el tema de que si viene en polvo, ¿cómo es lo mismo? O sea, no entiendo. Vamos a tener los alimentos fuentes de proteína, que en este caso podemos tener el suero de leche o la leche, donde se vienen la mayoría de lo que uno conoce como suplementos de proteína. Tenemos huevos, tenemos carne, y lo que se hacen por diferentes procesos es que se extraen estas cadenas de aminoácidos, ¿verdad? Y por diferentes procesos industriales se les saca el líquido para que no se descompongan y demás, y se ponen en un tarro. Y ahí es donde vienen los suplementos en polvo, líquido y demás. Entonces vamos a pensar y tener el concepto de que básicamente los tarros estos de proteína son alimento en polvo, proteína en polvo, transformada con procesos tecnológicos para que sea más conveniente y no se ponga mala, pues al estar ahí a temperatura ambiente y demás. ¿Cuáles son los tipos comunes? Tenemos el suero de leche y caseína, que son las proteínas derivadas de lácteos, y esta leche puede venir de vaca o de cabra también. Las no lácteas, bueno, perdón, la leche las proteínas lácteas tenemos lo que es concentrado, isolado e hidrolizado. Ahorita vamos a ver qué es cada una. Las no lácteas son las que vienen, encontramos proteínas de carne, hasta de salmón he visto en el mercado, de huevo, es decir, cualquier cosa que no sea de leche o lácteo. Y los que son las plant-based o las veganas, que provienen extrayendo proteína de arroz, de guisante, soya, garbanzo y mezclas. Ninguna es superior, son solo diferentes. Recordemos que son diferentes vehículos, diferentes cosas y va a depender de conveniencia, de gusto o de situaciones particulares. Ahora, ¿qué es la diferencia entre concentrado, isolado e hidrolizado? La diferencia es el porcentaje de extracción que se tiene con respecto a por 100 gramos de polvo, la cantidad de proteína y de lactosa o de carbohidratos que pueda tener. Entre más alto el número, pensemos 90%, menos cantidad de lactosa va a tener y igual no es ni superior ni inferior. Personas demasiado sensibles pueden ver alguna mejoría o alguna optimización usar isolado, tienden a ser más caras dependiendo para lo que lo vamos a usar. Si queremos usarlas para cocinar, tal vez no cocinan bien o no sirven porque queda todo muy chancletudo, pero realmente no significa que si vamos a usar una proteína normal que sea 80%,
vaya a ser, no vaya a tener el mismo resultado. Realmente la diferencia es, si lo vemos ya en gramos de carbohidratos, 1 o 2 gramos de carbohidrato de diferencia de lactosa, entonces es básicamente medir costo-beneficio. Y con respecto a la predigerida, es básicamente, recordemos que las proteínas, recordamos, son paredes y esas paredes tienen que venir por un proceso de que el cuerpo los convierta en bloques. Las proteínas hidrolizadas, básicamente es que ya vienen los bloques, digamos, ya viene la pared hecha bloques y no se necesita ningún proceso de digestión o es menos con respecto a las otras dos. En estos casos, si tenemos una persona con función gastrointestinal normal, no va a representar ninguna ventaja. ¿Qué puede ser una ventaja para este tipo de proteínas que son mucho más caras? También encontramos en formas de aminoácidos. Es personas que han tenido cirugía de estómago, personas que tienen mucho un tratamiento antiácido, entonces le evita que la persona pueda digerir proteínas y demás, pero realmente para efectos que muchos están viendo posiblemente este curso con respecto a aumento de masa muscular o aporte de aminoácidos o superioridad con respecto a las otras dos, si estamos hablando de personas que no tienen ningún tema físico ni tampoco un tema de salud, no hay mayor diferencia. Ahora, y eso es importantísimo también porque hemos escuchado, podemos ver que nos hablan del porcentaje de la proteína y uno dice, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? Y nos dicen que tiene que ser 80-85% superior porque si no, la proteína es malísima y demás. Entonces, primero, ¿qué es el porcentaje? Este número o este porcentaje de prote, por decirlo de alguna manera, se obtiene dividiendo los gramos de proteína. Digamos, esta es una etiqueta de una proteína que, no sé, me compré un tarro y esto es lo que viene. Entonces, por un scoop o por la cantidad que dice la etiqueta, va a aportar 24 gramos de proteína. Entonces, si dividimos la cantidad de proteína que me aporta el suplemento entre la cantidad de peso que pesa el scoop, para la redundancia, eso nos da un número, ¿ok? Y se supone que tiene que ser el más alto. Entonces, quiere decir que si yo divido 24 30, entre 31, me tiene que dar, no sé, de 80 a 85 para arriba, ¿ok? Ahora, realmente lo que quiere decir esta matemática es que entre menor el número, por ejemplo, 70%, simplemente es que por peso de scoop hay menos proteína. Y eso lo que va a decir es que va a rendir menos, porque si yo necesito comerme 25 gramos de proteína y ese scoop solo me aportaba 10, no va a tener que tomar, no sé, 2 y un poquito más. Entonces me va a rendir menos. Esto lo vemos cuando ya estamos contando macros o ya tenemos nuestra alimentación, que realmente se vuelve irrelevante desde el punto de vista de que sea superior o no, porque al final yo puedo completar con más proteína, ya sea más polvo o con otros alimentos, para llegar a mi requerimiento, que al final eso es lo importante. Lo que quiere decir es que si es menos, posiblemente vaya a ser no va a ser tan buen negocio porque me va a costar más caro porque el tarro me va a rendir menos. ¿Se entiende? Entonces, realmente no iba a depender porque, por ejemplo, las proteínas vegetales y la caseína tienden a estar arriba de los 70, 75, la isolada unos 90, pero volvemos a lo mismo. Lo que quiere decir es que simplemente que por peso de scoop va a tener más o menos proteína y eso quiere decir que tengo que usar más o menos polvo para poder llegar a mi requerimiento. Entonces, si yo no sé cuánto necesito, si yo no sé cuál es mi alimentación, realmente preocuparnos por este número no tiene sentido. Ahora, con respecto a la caseína es otro tarro. Y esta es la proteína de donde viene el queso. La proteína de suero de leche es de donde, si nosotros hemos comprado queso en algún momento, vemos que a veces tiene como un suerito. O cuando se nos corta la leche o se nos puso mala la leche, tenemos como una pelotada y como un liquidito blanco. Ese liquidito blanco se llama suero de leche y tiene unas características que es de rápida absorción. Normalmente se utilizan, ¿cómo se llama? Antes o durante el ejercicio. Se supone que son más fáciles de digerir, donde nos llevan los aminoácidos más altos y demás, o la curva de aminoácidos más alta. Por otro lado, la caseína, que es la otra proteína de la leche, entre otras, es donde viene el queso. Eso es lo que, de ahí es donde vienen los quesos. La particularidad que tiene es que cuando uno se la come, va a generar como se hace como una pelota en el estómago por su composición química y hace que la liberación de los aminoácidos
sea más lenta. Entonces, por ejemplo, el suero de leche entra muy rápido, se va muy rápido, y lo que es la caseína entra más lento y va poco a poco, ¿ok? No quiere decir absolutamente nada en términos, eso lo veremos en otro video, en términos de que si es más rápida me va a generar más músculo o no, pero tiene que ver tal vez con temas de aplicación práctica como por ejemplo la saciedad o si yo voy a pasar muchas horas sin comer. Entonces, importante en el caso de las personas alérgicas, la caseína A2 puede generar reacciones. Entonces, una persona que tiene alergia a la leche posiblemente no va a poder consumir esta proteína. Ahora, podemos encontrar caseínas que provienen de la A1 también eh, y tiende a tener menor reacción alérgica, pero ya eso es hilar un poco más fino. El uso óptimo en este caso puede ser en la noche, donde voy a pasar muchas horas sin comer. Volvemos a lo mismo. Esto sin un contexto de cuánto necesito, cuál es mi alimentación total en el día, cuánto estoy comiendo, no me va a ayudar de absolutamente nada si yo no tengo pues el panorama realmente claro. Ahora, otro uso es que, por ejemplo, si yo voy a pasar muchas horas sin comer porque, qué sé yo soy un médico y tengo que estar en cirugías y no puedo en media cirugía decir, bueno, solo tengo que ir a comerme, ¿verdad? Y tragar el atún ahí como un poco difícil. Entonces, en estos casos, la caseína me va a ayudar a mantenerme lleno o llena más tiempo, ¿ok? Entonces puede ser como, se comporta igual que comerse un pedazo de pollo en el sentido de cómo se comporta la curva de aminoácidos. Volvemos a lo mismo, es, como dicen los gringos, un nice to have, es decir, es que chiva que esté, pero no es necesario. Yo puedo jugármela con arroz, frijoles, bueno, en realidad con pollo, pescado, huevos y este tipo de alimentos. Otras proteínas, que son la de carne, la de salmón y demás, no causan lo que se llama distensión abdominal, que normalmente se causa en personas alérgicas o sensibles a las proteínas de la leche. En este caso no. Sabor y textura puede ser un tema. Algunas personas, el hecho de que la proteína venga de carne, por ejemplo, no les hace muy feliz, o el sabor es como, ¿qué sabor más raro tiene? No me gusta. Tienden a ser más costosas y más difíciles de encontrar dependiendo de donde yo viva. Y la idea es poner una balanza costo, beneficio y conveniencia, porque el uso de los suplementos realmente tiene sentido solamente si yo veo que es más fácil o menos complicado que usar alimentos no reales. No que sea superior o simplemente yo puedo usar todas mis fuentes de proteínas y posiblemente también no me va a llenar lo mismo, porque no es lo mismo un batido de prote. Algunas personas no van a sentir la misma saciedad que comerse un pedazo de pollo o inclusive por eso la caseína puede ser un tema. Las plant-based, que son las de soya, las de guisante, las de arroz y demás, tampoco causan distensión abdominal bueno, más bien, dependiendo, algunas personas, si son alérgicas o sensibles, va a suceder lo mismo, pero al revés, en el caso de si tienen alguna sensibilidad con el tema de las proteínas vegetales, sabor y textura son un tema definitivamente, por más que digan que no, tienden a ser, si usted no las compara con las demás, mm, ¿verdad? Menos deliciosas, por decirlo de alguna manera. Son igual costosas y difíciles de encontrar y en este caso lo ideal es que sean mezclas porque recordemos que las proteínas vegetales vienen incompletas y lo interesante de todo es si vamos a utilizar un suplemento que por lo menos tengamos diferentes fuentes para minimizar o más bien maximizar que se puedan completar. En la próxima clase veremos cómo escoger un suplemento de proteína.